Bueno, me presento para los que no me conozcáis. Mi nombre es Marta Cobo, soy la directora comercial del grupo Ingertec. Muchas gracias por vuestro tiempo, por asistir a esta presentación, donde, bueno, pues os queremos introducir, o más que introducir, bueno, pues ir bien al grano sobre los nuevos cambios que nos trae la nueva ISO 27001 del 2022, que, bueno, pues como sabéis, fue publicada el pasado mes de octubre y en el cual, bueno, pues nos encontramos en un periodo de transición. Para, bueno, los que no nos conozcáis, somos una consultora, bueno, pues en el ámbito de normativa y de seguridad de la información, con más de 20 años en el mercado. El año pasado, bueno, pues estuvimos trabajando con unos 1.760 clientes en proyectos en España, Europa y Latinoamérica, y con un grupo de personas de más de 35 colaboradores internos y, bueno, pues otros muchos más colaboradores externos. Y, bueno, pues afortunadamente, pues en una tasa importante de crecimiento desde el año 2017. Bueno, porque estamos hablando de ciberseguridad, estamos aquí, se desarrollan estas normas y estos estándares y son cada vez más solicitados, bueno, pues entre las relaciones entre cliente y proveedor. Y, bueno, pues yo creo que está claro que al final, dentro de la seguridad, bueno, pues hay una cadena, ¿no?, de clientes y de proveedores, y que, bueno, pues cualquier fallo en uno de esos puntos de esa cadena, bueno, pues puede desatar, bueno, pues problemas tan graves como los que habéis podido escuchar en estos últimos días con el ciberataque que ha habido en el Hospital Clínic de Barcelona, ¿no? Entonces, bueno, pues la repercusión aquí pues se puede ver cómo ha sido de gran importancia, ¿no? Y, bueno, pues cómo, digamos, tener esa responsabilidad proactiva de tener una implementación de un sistema de gestión de seguridad de la información como ISO 27001, de tener una serie de medidas, de haber hecho un análisis de riesgo y de haber puesto medios y haber incluso, pues, como veremos, ¿no?, certificar este sistema, bueno, pues nos protege y bueno, pues puede evitarnos pues estos problemas que al final pues son graves, ¿no? Como podemos ver. Y, bueno, como podemos ver también, pues eso, ¿no? Sofisticados ciberataques, cada vez, bueno, pues más formas, ¿no?, un poco de nuevas tecnologías y nuevos modos, ¿no?, de atacar nuestros sistemas de información, bueno, pues han hecho, entre otras cosas, que la ISO 27001 pues evolucione y tengamos, bueno, pues hoy la versión del año 2022. Bueno, pues todo esto lo contará Clara, mi compañera Clara Luque, hasta las 10:40, ¿vale? Donde, bueno, pues nos va a explicar los nuevos cambios, la nueva versión y el proceso de transición hacia la ISO 27001 del 2022, ¿vale? Los últimos 10 minutos, bueno, pues lo vamos a dedicar a dudas y preguntas, ¿vale? Para las dudas y las preguntas, todos estáis con los micrófonos silenciados, ¿vale? Y las preguntas las haréis a través del chat y serán contestadas al final, ¿vale? Al final pues las clasificaremos y las iremos contestando un poco por temática. Esta masterclass va a ser grabada, ¿vale? Y bueno, pues será distribuida a partir de mañana a través del canal de YouTube y a todos los asistentes, tanto la presentación como el vídeo, ¿vale? Importante, por favor, revisad el correo no deseado, ¿vale? Se me mandarán mañana, pero puede ser que algunos os queden en spam o en promociones, ¿vale? Y si la estáis esperando y no llega por ningún sitio, bueno, pues nos avisáis. Pero incluir, por favor, el correo de comunicación de Ingertec como un correo seguro para que no vaya hacia correo no deseado, ¿de acuerdo? Y, bueno, pues como hemos dicho, esto es un ciclo de masterclasses y el próximo que tendremos será el 23 de marzo, donde, bueno, pues explicaremos cómo integrar el nuevo Esquema Nacional de Seguridad con la nueva ISO 27001, ¿vale? Entonces, bueno, la primera masterclass que hicimos hablamos del nuevo Esquema Nacional de Seguridad que impartió
nuestra compañera Iboe, y hoy vamos a hablar de ISO 27001 del 2022. Pues para cerrar el ciclo, el 23 de marzo hablaremos de la integración entre ambos estándares. Y el 13 de abril, bueno, pues analizaremos otro nuevo estándar de seguridad de la información en relación con el 27001 del 22, que será el estándar TISA, que es específico para automoción. Así que, bueno, pues si estáis interesados, apuntaros y no los perdáis. Y sin más, bueno, pues dejo paso a mi compañera Clara Luque, que nos va a introducir en estos cambios. Luego hablamos. Muchas gracias. Gracias, Marta. Buenos días. ¿Se ve mi pantalla? No, yo no la veo. Darme un segundo. Sí. ¿Sí? Ahora, Vale. se veía así. Vale. Entonces, vuelvo a compartir. Ahora, perfecto. ¿Ahora sí? Vale. Sí. Ok. Vale, estupendo. Bueno, pues nada, presentarme. Mi nombre es Clara Luque, soy consultora en Ingertech y bueno, pues también implanto sistemas 27001. Y bueno, pues al final la visión que queremos daros hoy es en relación a esos cambios, ¿no? que se han aprobado, que se ha publicado la nueva normativa de 27001 del 2022 el pasado 25 de octubre. Y bueno, pues aunque sigue todavía vigente y en vigor la versión 27001 del 2013, lógicamente pues a todas las empresas se les da un plazo para que puedan adaptarse a la nueva normativa. ¿Cuál es el objeto? Pues al final daros esa breve explicación en qué consisten esos cambios y todas las dudas que os puedan surgir en cuanto a, bueno, pues el proceso de implantación o nuestro proceso o metodología de implantación. Pues como decía Marta, está abierto el chat para que podáis realizar todas las preguntas que os surjan. Bueno. Porque al final estamos hablando de este tema, ¿no? Al final estamos viendo que este cambio de la 27001 del 2013 a la versión del 2022, bueno, pues al final todas las normas ISO pues tienen un ciclo en el que se revisan aproximadamente cada 10 años, con lo cual este cambio ya era inminente y más porque, bueno, pues a raíz también de la progresión, incorporación de nuevas tecnologías, de la pandemia, de la cantidad de ciberataques que está habiendo, de la cantidad de migraciones que se están dando hacia servicios en la nube, pues lógicamente era necesario un cambio y la verdad que nosotros desde el punto de vista de consultoría pues también lo agradecemos al final porque esos controles van más orientados también a los servicios que nos puedan prestar terceros en la nube. Como comentaros, la estructura de la nueva norma 27001 del 2022 sigue siendo una estructura de alto nivel. ¿Qué quiere decir esto? Pues que al final tenemos, igual que teníamos en la versión anterior, desde el punto 4 hasta el punto 10 de la norma, siendo el 4 contexto de la organización, liderazgo, planificación, soporte, operación, evaluación de desempeño y mejora. Como veis, estos son exactamente igual los puntos que teníamos en la versión anterior. Ahora bien, veremos y entraremos en profundidad en qué cambia de cada uno de los puntos del 4 al 10, pero el anexo A es importante recalcar que cambia por completo. Ahora veremos en qué consiste, con lo cual, pues al final esta norma sí que pone patas arriba nuestro SOA o nuestra declaración de aplicabilidad, con lo cual sí que habrá que hacer un cambio importante en ese sentido. Vamos a ir viendo punto por punto, ¿vale? Entonces, en el apartado 4, que es el de contexto de la organización, ya nos decía que teníamos que detectar cuáles eran las necesidades y las expectativas de las partes interesadas o de los grupos de interés. Bien, se sigue manteniendo este punto. Ahora bien, sí que aclara que es necesario identificar cuáles de esos requisitos identificados y esas necesidades y expectativas se abordan específicamente a través del sistema de gestión de seguridad de la información.
En cuanto a la cláusula también del apartado 4.4, Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, nos aclara, y esto es algo que ya toca, por ejemplo, en la normativa ISO 9001, sí que nos aclara que para el caso de seguridad de la información también debe existir un mapa de procesos. Y un mapa de procesos también en el que aparezcan todas las interacciones de cada uno de los procesos, pero no enfocados a los procesos, lógicamente, operativos de la organización, sino a los específicos de seguridad, porque, lógicamente, pues estamos en una normativa de seguridad de la información, la 27001. En el apartado 5, que es el de liderazgo, aquí nos hace mucho más hincapié también en que todas las funciones, responsabilidades, las autoridades, esos roles de los cuales hablamos a través de job description o a través de descripción de puestos de trabajo, sí que tenemos la necesidad de comunicar esos roles explícitamente y guardar evidencia de esa comunicación, incluso si esta job description o descripción de puesto de trabajo pudiese cambiar. Apartado 6, planificación. Aquí sabemos que, bueno, pues siempre solemos hacer dos tipos de análisis de riesgos. Uno, el que se realiza por activos de información, y otro por todas las necesidades y expectativas de los grupos de interés y todo el contexto que hemos analizado a través de un DAFO, debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades, pues al final se traducen en una serie de riesgos inherentes a seguridad de la información, los cuales ahora nos hacen más hincapié en que tienen que estar trazados cada uno de esos riesgos con los controles del anexo A de la norma, que ya veremos cómo cambian esos 114 controles que ahora se convierten en 93. Por otro lado, en el 6.2 nos dicen que todos los objetivos de seguridad de la información deben ser monitoreados y estar disponibles. Al final, esto es algo que en la versión anterior dejaba más o menos, se dejaba ver entre líneas, pero ahora explícitamente pues nos pedirán en las auditorías evidencias de que se está haciendo un seguimiento de los mismos, de que están disponibles para lógicamente para las partes que tienen que ir haciendo un seguimiento de los objetivos y guardar información documentada de esa evidencia de que tenemos los objetivos, ¿no? En cuanto a los cambios, aquí sí que se mantiene esa planificación de los cambios, pero hace mucho más hincapié porque anteriormente nos decían que tienen que ser planificados, controlados, etcétera, etcétera, pero ahora pues se hace más hincapié en este sentido, en el que pues debe existir un plan como tal para saber cómo implementar cada uno de los cambios, cuáles son las fases de esos cambios y cómo vamos a validar cada una de las fases que son inherentes al cambio en cuestión. En el apartado 7, que es el de soporte, en su cláusula 7.4, sí que hace hincapié en, bueno, seguiremos manteniendo ese plan de comunicación que en muchas organizaciones sí que hacéis, pero bueno, al final es un cambio más que nada de terminología porque se elimina la parte de quién debe comunicar y se sustituye por con quién comunicarse. Al final esto es un pequeño cambio nada más, en el que pues en ese plan de comunicación que tenéis, si es que ya tenéis implantado una 27001, pues deberá de aparecer el emisor, el receptor, el canal, la frecuencia de comunicación y lógicamente pues guardar evidencias de todas las comunicaciones que se hayan dado en la compañía, como por ejemplo cualquier tipo de formación, concienciación o a partes externas interesadas. Por otro lado, en el apartado 8, que es el de operación, el 8.1, sí que hace hincapié en que todos los procesos, productos o servicios proporcionados externamente tenemos que identificarlos. Al final, pues seguramente muchos de vosotros tenéis un control de cuáles son todos los proveedores que utilizáis, cómo los reevaluamos, cómo los homologamos y al final tendremos que discernir en qué proveedores o qué productos son críticos, lógicamente, para nuestro sistema de gestión de seguridad de la información y, por tanto, controlar esos procesos y aplicar controles específicos sobre los mismos. En el apartado también de operación, como lógicamente también entra el apartado de análisis de riesgos de seguridad de la información,
que los que ya tenéis implantado el sistema, pues al final cogéis todos los activos de la información, empezáis a valorarlo con metodologías propias, como por ejemplo valorando confidencialidad, disponibilidad, integridad, o a lo mejor utilizáis MyGerit, o a lo mejor ahora se llaman insumos para el examen de la gestión o resultados de la revisión por la dirección. Pero esto sí que es importante, sí que se hace mucho más hincapié en la cláusula 932, en que se tienen que tener en cuenta los cambios en las necesidades y expectativas de las partes interesadas que son relevantes para el sistema de gestión, con lo cual deben estar identificadas y trazadas perfectamente con lo que hemos visto en el apartado 4 de contexto de la organización y cambios en las partes interesadas. Del apartado 10, que es el de mejora, bueno, pues al final los cambios son muy poquitos porque vemos que al final lo que antes era el 10.1, antes era el 10.2, mejora continua, y lo que antes era el 10.1, ahora es al revés, al final le han dado la vuelta, ¿no? Pero el contenido es el mismo, sigue manteniéndose el concepto de no conformidad, acción correctiva, con su análisis de causa, las acciones de mejora, con lo cual solo es un cambio en la numeración, nada más. Ahora bien, el principal cambio, y este sí que es importante, es que en la norma 27.001 del 2013 sí que antes teníamos 114 controles, pero ahora todos estos controles pues al final se convierten en 93 controles. Se reducen. ¿Por qué se reducen? Porque hay muchos que se fusionan, otros que incluso cambian en su descripción o en la manera de llamarse, y otros que han aparecido por completo y son totalmente nuevos, ¿vale? Pero sí que se ha reducido a esos 93. Con lo cual, pues como antes teníamos grupos de controles, la declaración de aplicabilidad o SOA, sus siglas en inglés, que iban desde la A.5 hasta la A.18, que son los grupos de controles, de los cuales dentro luego teníamos el 5.11, 5.12, etcétera, etcétera, pues ahora ya no existen desde la 5 hasta la 18. Ahora existen 4 grupos de controles, que serían el A5, controles organizativos, el A6, control de personas, el A7, controles físicos, y el A8, controles tecnológicos. Ahora vamos a ver en qué consisten cada uno de ellos. Con lo cual, pues en esta ilustración lo que estamos mostrando es los cambios al final de aquí. En este lado de la rueda tendríais todos los grupos de controles anteriores, es decir, la versión 27.001 del 2013, y ahora todo en qué se traduce en el cambio de 27.001 del 2022. Con lo cual, aquí estaban dentro todos los controles que son inherentes a la .6, a la .7, a la .8, que estos ya los conocéis para quien tenga implantado un sistema de gestión de seguridad de la información. Pero, como veis, pues esto al final se traduce en que el A.5, controles organizacionales, pues dentro de este tenemos 37 controles o subpuntos que entrarían dentro del A.5, que va desarrollando el anexo A de la norma. Igual que la .6 tiene 8 controles, es más cortito. El A.7, controles físicos, se reduce en 14, y el A.8 vuelve a ser más largo también, que es el de controles tecnológicos, ¿vale? Para que veáis la sinergia entre una y otra. Sí que es interesante, bueno, pues disponer también no solo de la normativa 27.001, sino que la 27.002 del 2022, ya sabéis que es como esa guía de implementación de los controles que os puede también pues orientar mucho a la hora de pues saber interpretar qué me está diciendo este control, cuáles son las buenas prácticas que puedo implementar en nuestra organización, con lo cual sirve de bastante ayuda tener esa normativa 27.001 del 2022 que explica mayormente el contenido de qué es lo que me van a pedir, lógicamente, en una auditoría de certificación conforme a este nuevo estándar.
Como no vamos a ver los 93, porque al final nos entretendríamos demasiado, sí que me ha gustado aquí poner los controles que sí que son nuevos en su totalidad para que, bueno, pues os vayan sonando y los conozcáis. Del apartado 5, ¿vale? Que es el de controles organizacionales, he metido 3, que son los nuevos. 5.7, que es inteligencia de amenazas. Todo lo que pongo aquí, el 5.7, el nombre del control, este sería el nombre del control, la columna 2. Esto es lo que me pide directamente la norma. Es una transcripción total y aquí os he puesto los puntos claves que tendríamos que analizar y controlar, ¿vale? Con lo cual, esto es una réplica tal cual, esas primeras 4 columnas de la normativa 27.001 del 2022, ¿vale? En cualquier caso, pues ese anexo A de la norma 27.001 debe trasladarse a una declaración de aplicabilidad nueva en su totalidad, en la que tendríamos que explicar cómo cumplimos con ese control y cuál es la evidencia documental de dónde tenemos el cumplimiento de ese punto, ese control en cuestión. Entonces, del 5 tenemos inteligencia de amenazas. Nos pide la norma, la información relacionada con las amenazas a la seguridad de la información debe recopilarse, analizarse para generar información sobre las amenazas. Aquí habrá que tener muy en cuenta que tendremos que identificar las amenazas reales y las potenciales, analizar también si tenemos algún tipo de herramienta de detección para esas amenazas, saber si del contexto externo o interno se deriva algún tipo de amenaza, quién tiene las responsabilidades para analizar esas amenazas y solventarlas y cuáles son los planes de acción críticos y que hemos establecido para solventar estas amenazas. El 5.23, este es importante porque se veía venir. Al final, con todos los servicios que tenemos en la nube, pues es lógico que hayan implementado también un control relativo en este sentido. ¿Por qué? Porque al final nos piden que establezcamos, si utilizamos servicios en la nube, cuáles son los requisitos mínimos para la organización y comprobar asiduamente si sigue el proveedor de servicios en la nube sigue cumpliendo con esos requisitos o ya quizás a lo mejor se nos quedan algo cortos y hay que hacer una migración o un cambio. El 5.30, preparación de las TIC para la continuidad del negocio. La norma dice, la preparación de las TIC debe planificarse, implementarse, mantenerse y probarse en función de los objetivos de continuidad del negocio y los requisitos de continuidad de las TIC. Con lo cual, aquí sí que habrá que asegurarse si esas tecnologías de información o esa comprobación de nuestra tecnología y de nuestras comunicaciones está preparada para soportar cualquier evento disruptivo que pueda ocurrir en la organización. Sobre todo, asegurarse de que cumplen a intervalos definidos y que son correctas y adecuadas para nuestro tamaño de la organización y los eventos de continuidad del negocio que pueden surgir. En cuanto a controles físicos, ya pasaríamos al bloque 7. Me he saltado el 6 porque del 6 no hay nuevos, pero sí que hay cambios en algún tipo de nomenclatura y cambio o fusión incluso de controles. Del 7, supervisión de la seguridad física. Aquí sí que nos piden que las instalaciones deben ser monitorizadas continuamente para detectar los accesos físicos no autorizados. Incluso si las condiciones de seguridad al final son adecuadas para el tamaño de la organización, si se establece una frecuencia de revisión de sus requisitos físicos, si se revisan los controles de accesos físicos y si se guardan evidencias de esa revisión para saber si son adecuados. En cuanto a gestión de la configuración, bueno, pues al final, en cuanto a gestión de la configuración, esto tiene mucha relación con si alguno tenéis implantada la norma 20.000 de calidad del servicio, pues al final nos dice que las configuraciones, incluidas las configuraciones de seguridad, hardware, software, servicios y redes, deben establecerse, documentarse, implementarse y monitorizarse y revisarse, con lo cual debemos establecer cuál es la CMDB, ¿no? La gestión de la configuración adecuada para la prestación del servicio, cómo es el diseño de esa configuración, si es adecuada y si han existido cambios, lógicamente contemplarlo en
en la gestión de la configuración o CMDB. En cuanto al 8.10, eliminación de la información. Aquí la norma nos dice la información almacenada en sistemas de información, dispositivos o en cualquier otro medio de almacenamiento debe ser eliminada cuando no sea necesaria. Es decir, claro, de toda la información que tenemos, al final hay que establecer un tiempo de retención en el cual, pasado ese tiempo, pues lógicamente hay que eliminar esa información que ya, pues lógicamente se ha establecido que se borrará dentro de 5 años o todos los currículos que tenemos, a lo mejor nos proponemos que dentro de un mes o 30 días, ¿no? Los eliminamos, con lo cual tenemos que establecer el tiempo de retención de toda nuestra documentación y dejar evidencia tanto del método de eliminación como de la evidencia del borrado, tanto si es en soporte papel como si es en soporte informático. Mete otro apartado nuevo que es el 8.11, que es el de enmascaramiento. Al final nos pide qué es necesario enmascarar en cuanto a datos se refiere, qué técnicas vamos a utilizar para el enmascaramiento de datos, si se va a utilizar una anonimización, una pseudonimización y si lógicamente estamos estableciendo una vigilancia de que las técnicas que nos hemos propuesto implementar se están llevando a cabo y se están cumpliendo. El 8.12, prevención de fuga de datos. Dice, las medidas de prevención de fuga de datos deben aplicarse a los sistemas, redes y cualquier otro dispositivo que procese, almacene o transmita información confidencial. Claro, lógicamente en todo sistema de información, que ya conocéis los apartados de clasificación de la información, ya pueda ser pública, interna, confidencial, secreta, restringida, todas las categorías que tenéis, pues al final no es lo mismo las medidas de prevención que tienes que tener ante una información en cuanto a otra, lógicamente, y establecer medidas de prevención para evitar esa fuga de datos, incluso establecer medios seguros para la transmisión de esa información, incluso detección de fuga en el caso de, a lo mejor, detección de descargas de información secreta o restringida en el cual se mantengan esos logs para poder prevenir la fuga de datos de la organización. Dentro del 8 también tenemos el 8.16, actividades de monitorización. Aquí sí que nos piden que las redes, los sistemas sean monitorizados, incluso si estamos utilizando algún tipo de herramienta para monitorizar pues, todo lo que os he puesto aquí, comportamientos anómalos, incidencias, detección de virus, etcétera, etcétera. Qué herramientas utilizan y incluso si existen descargas no autorizadas. Al final, qué métodos de monitorización utilizados, para qué sirven y qué monitorizan y cómo se vigilan. En cuanto a filtrado web, la norma nos dice: el acceso a sitios web externos debe administrarse para reducir la exposición a contenido malicioso. Es decir, de alguna manera tendríamos que comunicar a todos los empleados y empleadas cuál es el uso que se tiene que hacer de Internet, cuáles son los usos que están permitidos, cuáles son los usos que no están permitidos. Incluso puede ser que algunas páginas web sí que estén incluso capadas, todo con el objeto de evitar entrada de malware o descargas ilegales de software. El 8.28, codificación segura. Este habla de, al final, todo el apartado de desarrollo. Los principios de codificación segura deben aplicarse al desarrollo del software. ¿Cómo protegemos el código fuente? Si se aplican prácticas de codificación seguras y efectivas. Si nuestras herramientas de desarrollo están actualizadas o no y dejar evidencia de ello. Y cuáles son nuestras técnicas de programación seguras. Ahora bien, ya que hemos visto esos controles nuevos, que los he querido resumir para no entrar en los 93, cabe destacar que hay algo importante en esta versión nueva 27.001 del 2022, y es que, pues además de hacer nuestro SOA o declaración de aplicabilidad justificando cómo cumplimos con el punto y en qué documento, dónde tenemos la evidencia, al final nos piden también
que se establezca una relación de cada uno de los controles. Veis que aquí he puesto pues, el 5.1, el 5.2, el 5.3. Estos serían los controles en sí de la norma 27.001. Y luego tenemos aquí los atributos. Los atributos al final nos pretenden establecer si es un tipo de control preventivo, si es un tipo de control correctivo, si afecta parámetros, por ejemplo, de confidencialidad o solo de integridad o solo de disponibilidad, o en qué medida afecta a la seguridad cibernética o al apartado operacional, o en otro sentido a qué seguridad o dominios podría estar relacionado, ¿no? Con lo cual, estas claves al final, bueno, pues os las daríamos nosotros. Incluso también la norma 27.002 del 2022 ayuda a identificar cómo trazo cada uno de los controles con sus atributos correspondientes, que esto es algo obligatorio que antes no existía en la versión del 2013. Ahora bien, los plazos y la transición. Esta norma se publicó el 25 de octubre del 2022. En cuanto a la certificación de ISO 27001 del 2013, no hay que asustarse tampoco, porque la certificación bajo este estándar, es decir, una persona así, o sea, una entidad, si quisiera certificarse ahora bajo 27001 del 2013, podría hacerlo. Eso es estamos hablando de certificación y renovación, es decir, esa recertificación se podría hacer hasta el 25 de abril del 2024, ¿vale? Con lo cual, como veis, hay un periodo de transición que nos dan. Entidades certificadoras, se estima, lógicamente, pues hay organismos externos, entidades de certificación que tienen que mandar a los auditores o auditoras para corroborar que cumplimos con el estándar correspondiente. Bien, pues ahora mismo las entidades certificadoras se están preparando para que a su vez ellas puedan auditar a las empresas, es decir, un organismo, al final los auditores de los auditores, por ejemplo, ENAC tiene que habilitar a muchas entidades de certificación para que estén habilitadas para poder auditar bajo la nueva norma. Hasta el momento solo se ha acreditado una entidad y se prevé que entre marzo y junio estén todas, pero de momento hay que andarse con pies de plomo y vigilar también con quién queremos certificarnos para saber si ya están preparados o no para auditarla. Y luego la fecha límite. Los certificados ISO 27001-2013 serán válidos hasta el 25 de octubre del 2025. ¿Vale? Esto es importante también. Es decir, ahora vamos a ver algunos ejemplos, pero ya esta es la fecha límite, que dan 25 de octubre del 2025 para que sean válidos, con lo cual ahora vamos a ver varios ejemplos para que nos situemos. Incluso os animo a que vosotros mismos os hagáis la planificación o el esquema para saber cuándo deberíais hacer el cambio. Por recordaros, para quien no sepa, por si todavía no os habéis certificado, cómo sería el proceso de certificación, simplemente por recordarlo. Certificación inicial solo se hace una vez en la vida y pues consta de una fase documental y una fase de 2, en la que ya se entra más en profundidad en todo el sistema de gestión. Y, lógicamente, pues año tras año, los auditores y auditoras de las entidades de certificación tienen que venir año tras año para corroborar que realmente estamos cumpliendo con este estándar. Con lo cual, esta solo ocurre una vez en la vida. Al año siguiente tendríamos auditoría de seguimiento 1, auditoría de seguimiento 2, recertificación. Con lo cual, siempre las entidades de certificación emiten los certificados a 3 años vista, aunque vayan a venir año a año para comprobar que cumplimos con los controles. Aquel ya tiene el certificado 27001 emitido desde enero 2021, tiene las siguientes opciones. Al final, en el año 2021, la certificación inicial, lógicamente, fue de la 27001-2013. En enero del año 2022, también de la 2013.
Este año ha tenido que pasar el seguimiento 2, lógicamente, con 27.001 del 2013, pero ya como le toca recertificación, ya no se puede recertificar con la antigua, sino se tiene que recertificar ya con la nueva versión, en enero del 2024. Y un último ejemplo, si una empresa desea certificarse en marzo del 2023, es decir, ahora, primero debe cerciorarse previamente de que la certificadora seleccionada que va, sobre la cual bueno, pues se va a certificar, va a ser el organismo que mande a los auditores o auditoras para pasar esa auditoría. Primero, que esa certificadora está acreditada por ENAC o por cualquier tipo de organismo internacional, ya sea Acredia o otro tipo de organismo internacional con el mismo valor que ENAC, ¿vale? Y luego, por otro lado, puede certificarse perfectamente con el estándar 27001 del 2013 en 2023 si aún la certificadora no tiene la acreditación, con lo cual no pasaría nada. En marzo del año 2023 se certificaría con la versión del 2013, en marzo del año 2024 podría implementar ya el nuevo estándar. Ahora bien, ya en marzo del año 2025, lógicamente, como ya habría pasado el plazo, ya le tocaría hacer el seguimiento 2 con el nuevo estándar y recertificación también, lógicamente, con el nuevo estándar. Ahora bien, si todavía no habéis comenzado el proceso inicial o tenéis dudas de cómo es el proceso de adaptación o cómo es el proceso de implantación de la nueva norma bajo el nuevo estándar de la 2022, nada, recordaros que estamos disponibles para, bueno, pues todas las dudas que os puedan surgir a partir de esta masterclass, de este webinar, para, bueno, pues hacer una adecuada planificación, llegar a tiempos y ayudaros, llevaros de la mano para que este proceso de transición sea mucho más fácil y llevadero, ya que conocemos en profundidad la nueva norma. Y bueno, pues nada más, daros las gracias a todos. Y recordaros que estamos en redes sociales, os enviaremos todo el contenido PowerPoint del día de hoy, así como la grabación. Y nada, pues damos paso, Marta, si te parece, a bueno, pues todas las dudas que puedan surgir en relación a este contenido. Bueno, pues nada, pues Clara, muchísimas gracias y bueno, pues ya están los participantes animándose a hacer preguntas, ¿vale? Así que bueno, pues vamos a ir, bueno, van saliendo así rápido, vamos a intentar ir contestando a todas y organizando. Bueno, pues aparte, bueno, pues de todas las gracias y felicitaciones. Nos preguntan que qué hacemos si ya hemos iniciado la implementación utilizando la versión del 2013. Vale. Si ya estáis con la versión del 2013, yo os aconsejaría que sigamos con ese proceso. Estaríamos en este caso, ¿no? No quiere decir que a lo mejor sea en marzo, sino que a lo mejor, pues oye, a lo mejor es el mes que viene cuando queréis certificaros. Daros tiempo para conocer la norma del 2013, porque como hemos visto, sí que tenéis tiempo para hacer esa transición y cambio de controles y sobre todo familiarizaros con la normativa. ¿Vale? Bueno, casi todas. Vamos a ir contestando un poco así como sobre la de los plazos, que al final a todos nos causa siempre dudas. Sí. Por ejemplo, Gina pregunta que ellos están implementando este año y que su idea es certificarse en el 2024. Entonces ahí yo creo que la respuesta más o menos es clara, pero a ver, pues cuál sería la recomendación para ellos, ¿no? Si se quieren certificar en el 24 y están implementando. Están implementando ahora bajo la versión 27001 del 2013, pero prevén certificarse en el 2024. Bueno, aquí es un proceso que, bueno, bajo mi punto de vista a lo mejor es demasiado larga la implantación, ¿no? Si vamos a estirar tanto y es tan largo el proceso
de implantación, quizás a lo mejor para ese momento pues sí que habría que hacer ciertos cambios en el sistema que estáis implantando ahora, porque lógicamente en el 2024 ya van a estar todas las entidades de certificación preparadas para poder auditar bajo el nuevo estándar. Depende también un poquito de los plazos. Si va a ser ya mismo, pues yo seguiría con la versión del 2013. Si prevemos que va a ser para el año que viene, el proceso de implantación va a ser más largo, quizás hay que ir pensando en que ciertas cosas no las deberíamos de enfocar conforme a la versión anterior, sino conforme a la versión nueva. Perfecto. Luego, bueno, nos preguntan, a ver, vamos a ir viendo. Dice que por ver un poco, José Antonio Cherino, ellos, su empresa se certificó en marzo del 22, ¿vale? Y ya ahora pues tienen la semana que viene el primer seguimiento, ¿vale? Vale. Habla de cuándo se tienen que poner con la implementación de la 27001 del 22. O sea, ahora tienen el primer seguimiento la semana que viene, pues cuando deberán de ponerse con la nueva versión de la norma. Pues yo les aconsejaría, lógicamente, esta auditoría la van a empezar con la 27001 del 2013. Lógicamente, ya empezaría después de la auditoría a hacer la implantación 27001 del 2022. Porque seguramente si después de la auditoría se detectan observaciones, no conformidades, oportunidades de mejora, etcétera, etcétera, ya que se tienen que hacer una serie de cambios, pues aprovechar esos cambios para poder adaptarlo y hacer la nueva versión y ya contar con ese año de rodaje de la 27001 del 2022, porque al final para el año que viene también, por estas fechas, también van a estar ya preparadas para hacer la certificación bajo el nuevo estándar. Vale, perfecto. Bueno, así un poco más de transición. Preguntan que si las empresas certificadas necesitan hacer una transición inmediata a la nueva revisión del estándar. Yo creo que más o menos hemos visto, ¿no? Un poco a lo largo de la presentación, pues más o menos conforme nuestros plazos, cuando deberíamos un poco de pensar, ¿no? Eso es, eso es. Yo os recomiendo encarecidamente en que hagáis esta visualización, este planning de cuándo nos caduca nuestro certificado, cuándo nos toca recertificación, para tener en cuenta si puedo auditarme bajo el estándar 27001-2013 o ya tengo que hacer el cambio inminente en función de los ejemplos que hemos visto y en función de las fechas que hemos dado aquí, que al final estas dos son las más importantes. Claro, y que luego, bueno, pues hablar con nuestra entidad de certificación para saber ellos, bueno, pues en qué plazos están también Eso es. de acreditación. Perfecto. Bueno, Carlos Cuellar pregunta que si la publicación de la norma ISO ha sido internacional y que si estos plazos que estamos hablando sirven también para otros países como el caso de Reino Unido. Bueno, no sabría decirte, pero imagino que sí, porque al final es una normativa internacional. No obstante, nosotros desde Ingertech también estamos preguntando a todas las certificadoras sobre la fecha de caducidad de los certificados para cerciorarnos que efectivamente el 25 de octubre del 2025 ya dejan de ser válidos y, lógicamente, a nivel nacional, todas nos han dicho que sí. A nivel internacional, imagino que sí, pero desde Ingertech todavía no hemos hecho la labor de esa investigación a nivel internacional, pero lógicamente es una normativa ISO, con lo cual tiene toda la lógica de que sí. Perfecto. Bueno, vamos a ir a entrar a algunas preguntas que hacen sobre controles, o sea, yo creo que el tema de plazos más o menos ya lo tenemos claro. Entonces, bueno, aquí tenemos una consulta de Lourdes que dice que una pregunta sobre los controles físicos en oficinas versus teletrabajo. ¿Cómo podemos poner controles, entiendo, físicos en cuanto al teletrabajo? Bueno, esto al final es algo muy común y hoy en día, pues más después de la pandemia, la cantidad de empresas que sí que aplican el teletrabajo, y esto es más que normal. Al final, tanto en la versión anterior de la norma como en la nueva, lógicamente siempre deben de existir unas pautas, una política de teletrabajo con lo que se puede y lo que no se puede hacer, a qué redes wifi conectarse, a cuáles no, si es seguro conectarse a la red doméstica. Con lo cual, hay muchas veces que las empresas, aunque se certifiquen, a lo mejor, pues prácticamente no tienen
una oficina física, sino que puntualmente se reúnen pues 3, 4, 5 veces al año, utilizan un coworking y nada más, porque esto hoy en día se da encarecidamente, con lo cual en supervisión de la seguridad física pues va a haber poca chicha que comentar en este control 7.4 específicamente, pero lógicamente si se utilizan instalaciones de manera puntual, pues a ver cuáles son los requisitos de seguridad que nosotros como organización exigimos para la hora de hacer una contratación, un uso de un coworking, cuáles son los mínimos exigibles que vamos a tener en cuenta. Para esos momentos, repito, puntuales, para una empresa que a lo mejor tiene varias sedes, a lo mejor está ubicada incluso dentro de zonas sensibles, como un puerto, por ejemplo, etcétera, etcétera, pues este punto de supervisión de la seguridad física, lógicamente, pues tendrá más chicha, ¿no? O quien tiene a lo mejor una zona ZAR, pues ese tendrá que explicar más en mayor medida este control, cómo se va supervisando en cuanto a su cumplimiento se refiere. Perfecto. Bueno, en relación un poco también a esto, Sergio lanza una pregunta de que cómo se pueden gestionar Internet y su exposición en los dispositivos. Yo lo he tenido que buscar porque no sabía lo que era Bring Your Own Device, es decir, la tendencia que permite realizar tareas del trabajo y conectarte con tu propio, ¿no? Con tu propio ordenador, ¿no? O con tu propio ordenador a hacer tareas del trabajo. Entonces, ¿cómo gestionamos eso respetando la privacidad del empleado? A ver, que yo lo entienda. ¿Puedes repetir otra vez? Y se dice que cómo se podrá gestionar Internet y su exposición en dispositivos, o sea, bring your own device, es decir, si tú para trabajar en tu empresa utilizas un dispositivo personal, respetando la privacidad del empleado. No es un ordenador de empresa, sino que tú pones tu propio ordenador, tu propio dispositivo, tu propio teléfono a disposición del trabajo de la empresa. Vale. ¿Vale? Vale, aquí yo sí que os recomiendo, y no es algo que diga yo, al final irá apareciendo durante las auditorías que vayáis viviendo, pues al final sí que lógicamente la tendencia es que las organizaciones no permitan el uso de dispositivos personales, al final con el objeto de también salvaguardar la información. Si esto se está dando, lógicamente se tendría que detectar como un riesgo alto dentro del análisis de riesgos de seguridad de la información, para ir poco a poco pues migrando toda esa infraestructura que tenéis y lógicamente pues que no se vayan utilizando dispositivos personales, porque al final estamos perdiendo la visibilidad y el control de la accesibilidad a esos datos, y si se están dando algún tipo de descargas de información, ¿no? Con lo cual, pues aquí os aconsejaría que fueseis detectando esto como un riesgo para eliminar la utilización de dispositivos personales, porque os lo dirán en auditorías de seguimiento o de certificación. Perfecto. Un asistente apuntando de que ya incluso existen, aparte de, bueno, otra posibilidad sería que hay aplicaciones ya que gestionan, supongo que gestiona la parte privada con la parte de empresa, ¿no? En este tipo de dispositivos. O sea que, bueno, pues supongo que como hay estas tendencias ya, pues... Exactamente, incluso, bueno, pues ellos mismos también podrían capar por las IPs también, con lo cual, pues es una buena manera de poner una barrera, ¿no? Genial, perfecto. Y bueno, pues Alicia nos pregunta que si hay un listado donde podamos encontrar ejemplos de atributos para poder enlazarlos con la nueva versión del SOA. Dice que ella no ha podido aún leer la norma nueva y que no sabe si aparece en algún anexo o si tendrá que definirlo ellos en base a la necesidad de la organización. Esto sí que, Alicia, está en un listado, y al final el listado de todos los controles aparece en la 27.002 del 2022, en la que se va especificando cómo se implanta cada uno de los controles, las buenas prácticas, y bueno, pues al comienzo en la 27.002 pues te hacen un recorte de esto y luego ya te van explicando el 5.2, pero sí que los atributos están ya preestablecidos y definidos. Perfecto, genial. Bueno, pues no sé si hay alguna consulta más.
pero creo que hemos clavado también el tiempo, así que bueno, pues nada, Alicia también te da las gracias por la respuesta, espero que haya sido de vuestro interés, muchísimas gracias Clara por la presentación y por la aclaración. Y bueno, pues nos vemos en el próximo webinar. Mañana tendré la información. Si necesitáis pues, que os demos un asesoramiento pues, más personal sobre los cambios, sobre qué ocurre o qué va a pasar con vuestro sistema ISO 27001 o cómo lo queréis enfocar desde el principio, pues os podéis poner en contacto con nosotros, ¿vale? Mañana, ya os digo, recibiréis el vídeo también y la presentación que estáis preguntando por ahí. Y bueno, pues muchísimas gracias y espero que haya sido de vuestro interés. Gracias a Clara, gracias al equipo de marketing. Y nada, pues nos vemos el 23 de marzo. Muchas gracias. Gracias.